Si ustedes recordarán, la ley de inducción de Faraday estipula que cada vez que nosotros tengamos en una cierta región del espacio una variación del flujo magnético con respecto al tiempo, allí se va a inducir un campo eléctrico. Si en esa región tenemos conductores o espiras, se va a inducir una FEN y una corriente eléctrica en este circuito. Lo que nosotros vamos a ver ahora es el caso en donde a través de un alambre está circulando una corriente y esta corriente está generando su propio flujo y por alguna razón esa corriente cambia con respecto al tiempo, lo que significa que el propio circuito se va a autoinducir una FEN. Este fenómeno es el que nosotros le vamos a llamar autoinductancia y tiene ciertas características que la vamos a analizar a continuación. Antes de continuar, veamos las similitudes que existen entre este dispositivo, que en adelante le vamos a llamar inductor, comparado con este dispositivo que ustedes recordarán, el capacitor, y este que es un resistor. Estos dispositivos, cuando se someten a una cierta diferencia de potencial, comienzan ellos a almacenar carga o almacenar energía, generando entre estas placas una cierta diferencia de potencial que va a ir creciendo a medida que la carga en el capacitor va a ir aumentando hasta que el capacitor lo permita de acuerdo a la fuente que se esté conectado y por supuesto a la misma capacitancia o a la geometría que tenga el capacitor. Lo interesante es que aquí se construye una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial presenta una oposición al agente externo que está cargando o dando energía a este dispositivo y cada vez hará más y más trabajo porque mientras más y más carga el capacitor, más y más crece la diferencia de potencial entre las placas y se hace cada vez más difícil cargarlo. Algo similar ocurre con un resistor. La diferencia en el resistor es que la oposición es producto de la característica física que tenga el material, en este caso de su resistividad y de la geometría que presente él. Lo interesante que tienen estos dos dispositivos es que cada vez que nosotros conectamos a una cierta diferencia de potencial, en ellos se produce una caída de tensión. Aquí se produce una caída de tensión, acá también se produce una caída de tensión, acá depende de la geometría del material, aquí depende de su capacitancia y algo similar tenemos acá. Veamos cómo encontramos similitudes con respecto a las definiciones de cada uno de ellos. Si usted recuerda, por ejemplo, en el caso del capacitor, nosotros definíamos su capacitancia como la relación entre el valor absoluto de la carga que almacenaba cualquiera de las placas partido para la diferencia de potencial entre ellas. Y para el caso del resistor, medíamos su resistencia en cualquier momento, cualquier instante en donde nosotros sometíamos el resistor a una cierta diferencia de potencial y lo dividíamos para la corriente que en ese momento circulaba por el resistor. Como ustedes pueden observar, aparentemente parecería ser que la resistencia y la capacitancia dependen de estos parámetros, tensión, corriente, carga, diferencia de potencial, pero ustedes saben que eso no es verdad. Tanto el resistor como el capacitor, sus capacitancias y su resistencia respectivamente dependen de otros parámetros. Por ejemplo, en este caso, este capacitor de placas planas, este capacitor, su capacitancia, en este caso particular, será igual a epsilon sub 0 en caso de que esté en vacío por A y partido por D, y en caso de que esté ocupado por un material dieléctrico, entonces será la permitividad eléctrica de ese medio. En el caso de este resistor de sección transversal constante, su resistencia, como ustedes saben, es igual al producto de la resistividad que depende del material, directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección transversal. Es decir, dependen exclusivamente de su geometría. Algo bastante similar vamos a ver acá. En este caso, en el caso de los inductores, el nombre que le daremos nosotros, y la autoinductancia, que es la característica que presenta todo tipo de circuito, aquí el valor de la autoinductancia, que es como nosotros lo vamos a demostrar en un momento, esto corresponde a el número de espiras que tengamos. Recuerden que un circuito simple posee una inductancia, pero mientras más largo es el conductor y mientras más intenso es la variación de flujo que produce el circuito, producto de la variación de su propia corriente, su inductancia es más grande. Entonces esto asocia al flujo que circula a través del circuito y esto partido para su propia corriente. Lo dejamos por el momento aquí. Más adelante vamos a calcular el caso particular de la inductancia de este solenoide.
Pero lo interesante es que veamos esto. ¿Cómo podíamos nosotros incrementar la capacitancia de un capacitor? Nosotros la podíamos incrementar colocando un material entre sus placas que diera lugar a que disminuya la diferencia de potencial entre ellas y la fuente que lo está cargando tenga mayor capacidad para entregarle más energía o más carga. En el caso de los inductores también ocurre algo bastante parecido. La diferencia es que los materiales que aquí utilizamos, a diferencia de los que están acá, los materiales que aquí utilizamos son conductores y unos conductores muy en particular, los cuales se conocen como conductores ferromagnéticos. Y se va a observar que mientras el espacio donde está almacenada la energía magnética, si nosotros ubicamos ahí un material ferromagnético, la inductancia de este material, de este conductor, de este circuito, se ve grandemente incrementada.